Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Hay algo que nadie te enseñó a hacer bien. Esperar. No esperar en el sentido pasivo de quien se sienta a ver qué pasa. Esperar en el sentido profundo de quien cree sin ver, confía sin garantías y permanece cuando todo en su interior grita que ya no tiene fuerzas para un día más de esto. Esa clase de espera no se aprende en un libro, se aprende en la vida. En las noches donde pediste una señal y el cielo quedó en silencio. En las mañanas donde te levantaste con la misma situación que te fuiste a dormir. En los momentos donde otros parecen avanzar mientras tú te preguntas en voz baja si hay algo mal en ti. La espera cansa de una manera que pocas cosas cansan. No agota el cuerpo, agota el alma. Y hay algo que Dios quiere decirte hoy sobre ese cansancio. No con una respuesta inmediata que resuelva todo. Con una verdad que puede cambiar desde adentro la manera en que estás viviendo el proceso que estás atravesando. Sé paciente. Yo estoy obrando, aunque todavía no lo puedas ver. Y antes de que el análisis de por qué es tan difícil llene este espacio, hay algo que necesitas escuchar ahora mismo. Isaías 40, versículo 31 dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que los que entienden el proceso serán renovados. No dice que los que reciben respuestas claras de inmediato no se cansarán. No dice que los que ven resultados rápidos no se cansarán. Dice que los que esperan en el Señor, los que esperan, los que no sueltan, los que permanecen aunque no vean todavía lo que esperan ver. Esos son los que Dios renueva. Y si hoy estás cansado de esperar, ese versículo es para ti. Quédate hasta el final de este mensaje, porque cuando la espera cansa, Dios sigue sosteniendo. Y antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo sencillo pero que tiene un peso espiritual enorme. Escribe en los comentarios esta declaración: Señor, hoy elijo confiar, aunque todavía no vea. Y si quieres, escribe también qué es lo que llevas esperando. Una respuesta, una puerta que no se abre, una promesa que todavía no se ve cumplida. Aquí nadie te juzga por el tiempo que llevas esperando. Pero ¿por qué la espera duele tanto? Antes de hablar sobre cómo esperar bien, hay algo que necesita ser dicho con honestidad. La espera duele, no de una manera superficial que se resuelve con palabras de aliento. Duele de verdad, y Dios no te pide que finjas que no duele. La espera duele porque va exactamente en contra de todo lo que nuestra naturaleza humana está diseñada para hacer. El ser humano está diseñado para avanzar, para ver movimiento, para percibir progreso, para sentir que algo ocurre. Y cuando todo parece detenido, cuando nada parece moverse, cuando los días pasan y la situación continúa igual, el corazón empieza a inquietarse con una urgencia que es difícil de callar. La espera duele porque confronta directamente tu necesidad de control. Y el ser humano por instinto busca controlar para sentirse seguro. Cuando no sabes qué va a ocurrir, cuando no hay fechas claras, cuando no hay señales que te digan que algo se está moviendo, la sensación de inseguridad se instala poco a poco, silenciosamente, hasta que un día notas que el peso ya es parte de ti. La espera también duele porque expone las expectativas que llevabas sin examinar. Muchas veces no esperamos en Dios con el corazón vacío. Esperamos con una imagen previa de cómo debería verse la respuesta. Esperamos que llegue pronto. Esperamos que llegue de cierta forma. Esperamos que sea exactamente lo que pedimos y no necesariamente lo que necesitamos. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, la espera se convierte en frustración. Y la frustración, si no se trabaja a tiempo, se convierte en algo más profundo y más oscuro. En desánimo espiritual, que no es lo mismo que dejar de creer,
Es seguir creyendo pero desde un lugar que ya no tiene la misma luminosidad que tenía antes. La espera también duele porque vivimos comparándonos sin darnos cuenta de que lo hacemos. Mientras tú esperas, parece que todos los demás avanzan. Mientras tú oras, otros reciben respuestas. Mientras tú permaneces fiel, otros parecen ver resultados rápidos e inmediatos. Y sin que nadie te lo pida, la comparación empieza a erosionar algo en tu interior. Te hace preguntarte si hiciste algo mal, si hay algo en ti que impide que Dios actúe, si quizás Dios responde a otros con más facilidad que a ti. Pero la comparación es profundamente injusta, porque no todos estamos en el mismo proceso. No todos estamos siendo formados para lo mismo. No todos necesitamos el mismo tiempo de espera para estar listos para lo que viene. La espera también duele porque despierta recuerdos de veces anteriores, donde esperaste y no llegó lo que esperabas. Cada espera no resuelta del pasado puede proyectarse en la espera actual. Ya esperé antes y me desilusioné. Ya confié y dolió. Ya creí y el resultado no fue el que pedía. El corazón herido no solo espera, también se protege. Y a veces se protege dudando antes de que haya razón para dudar. La espera también duele porque activa algo muy antiguo en el corazón humano: el miedo al abandono. Cuando el silencio se prolonga más de lo que esperabas que durara, aparece una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Y si Dios se olvidó de mí? Eso no es falta de fe, es humanidad herida. Es el corazón que interpreta el silencio como distancia, que asocia la ausencia de respuesta con la ausencia de Dios. Pero hay algo que necesitas saber sobre el silencio de Dios. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es profundidad. Es el trabajo que ocurre debajo de la superficie antes de que nada sea visible desde afuera. La espera duele también porque te cansa emocionalmente de una manera que no siempre se ve. Es levantarte cada día con esperanza y acostarte sin ver señales visibles de cambio. Es sostener la fe cuando el cansancio ya pesa más que la expectativa. Ese desgaste interior es completamente real, y Dios no lo ignora. Lo ve, lo conoce, y no te exige que finjas que no está ahí. La espera duele porque en ella quedas solo contigo mismo, de una manera que las épocas de movimiento no te permiten. Cuando no hay respuestas externas, cuando todo parece detenido, te enfrentas inevitablemente con lo que llevas dentro. Con los miedos que habías aprendido a ignorar, con las expectativas desordenadas que necesitaban revisión, con las heridas que habías cubierto de actividad para no tener que sentirlas. Y muchas personas huyen de esa confrontación, se llenan de ruido, se saturan de ocupaciones, hacen cualquier cosa para no quedarse quietas con lo que hay adentro. Pero Dios utiliza la espera para sanar exactamente eso, lo que estaba escondido, lo que necesitaba atención antes de que lo que viene llegara. La espera también duele porque no es lineal. Hay días de esperanza auténtica y días de agotamiento silencioso. Días donde confías con fuerza y días donde apenas puedes sostener la fe. Y muchas personas se juzgan por esos días bajos. Piensan que, porque hoy se sienten débiles, fallaron espiritualmente. Pero la fe no se mide por la constancia emocional. Se mide por la decisión de permanecer incluso cuando no se siente nada. Y esa decisión, repetida un día a la vez, construye una fe que el entusiasmo sin proceso nunca podría construir. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. La espera también duele porque te recuerda que no puedes solo, que hay cosas que están completamente fuera de tu alcance, que hay puertas que no se abren por fuerza sino por tiempo. Y ese recordatorio, aunque necesario, incomoda al orgullo humano que prefiere creer que si se esfuerza lo suficiente puede resolverlo todo. Pero la espera no es un castigo, aunque lo parezca desde adentro. La espera es preparación, y aunque hoy duela, aunque hoy canse, aunque hoy no entiendas por qué se extiende más de lo que calculabas que duraría, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo formado.
Dios nunca extiende la espera innecesariamente. Si el proceso continúa, no es porque Dios se haya olvidado, es porque algo todavía necesita completarse. Y ese algo muchas veces no es externo, es interno. Ten presente esta verdad hoy. La paciencia no es pasividad, es fe activa. Hay algo que la mayoría de las personas cree sobre la paciencia que es completamente incorrecto. Y esa creencia equivocada produce mucho dolor innecesario. La creencia de que ser paciente es quedarse quieto, cruzarse de brazos, resignarse a lo que hay, aguantar sin esperanza, esperar que algo cambie por sí solo sin ningún tipo de participación activa. Pero eso no es paciencia bíblica, eso es pasividad. Y la diferencia entre las dos lo cambia absolutamente todo. La pasividad nace del cansancio sin propósito. La paciencia nace de la confianza con sentido. La pasividad dice ya no espero nada. La paciencia dice sigo confiando, aunque todavía no vea nada. La pasividad se desconecta del proceso, la paciencia permanece en él. La paciencia verdadera es fe en movimiento. Es la fe que no huye cuando el camino se alarga, la fe que no se rinde cuando las respuestas no llegan al ritmo que esperabas, la fe que no se apaga, aunque el tiempo pase y el panorama no cambie todavía. Ser paciente no significa que no te importe lo que estás esperando. Significa que has tomado la decisión de no permitir que la ansiedad por lo que esperas gobierne el proceso. Sostienes el deseo, pero lo colocas en las manos correctas. No lo apretujas en las tuyas intentando forzar un resultado que solo puede llegar en el tiempo que Dios determinó. La paciencia activa es aquella que sigue orando, aunque no haya señal visible de que las oraciones están siendo escuchadas. Sigue creyendo, aunque las circunstancias no confirmen la promesa. Sigue obedeciendo, aunque no haya frutos inmediatos que justifiquen esa obediencia. Eso requiere algo que no se produce con esfuerzo propio. Requiere convicción. La convicción de que el Dios que prometió es fiel, y que su fidelidad no depende de que tú la veas para que sea real. La Biblia nunca presenta la paciencia como una actitud débil o pasiva, la presenta como fortaleza espiritual, como la capacidad de no reaccionar desde la ansiedad, de no forzar puertas que todavía no están listas para abrirse, de no tomar decisiones desde el miedo cuando la prisa dice que hay que actuar ahora. La paciencia activa no se queda inmóvil, pero tampoco se desespera. Hace lo que le corresponde hacer, y deja a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer. Ese equilibrio es profundo y es difícil de mantener, porque el mundo te presiona constantemente hacia la prisa, hacia la acción inmediata, hacia la solución rápida. Y la paciencia te pide ir en sentido contrario, no por resignación, por confianza. La paciencia activa también trabaja el interior mientras espera el resultado exterior. No pierde el tiempo del proceso, lo usa. Mientras otros se frustran con lo que no llega, la paciencia aprende de lo que sí está presente. Mientras otros se comparan y se desaniman, la paciencia se afirma en que el tiempo de Dios es diferente al de todos los demás. Mientras otros abandonan en el tramo final, la paciencia permanece. La paciencia activa implica también obediencia continua. No es solo esperar y ya. Es seguir viviendo correctamente mientras esperas. Seguir siendo honesto. Seguir siendo fiel en lo pequeño. Seguir haciendo el bien, aunque nadie lo vea y aunque no produzca resultados visibles de inmediato. Eso es fe en movimiento. Hay personas que esperan, pero dejan de obedecer. Esperan pero acumulan amargura. Esperan pero empiezan a actuar desde la frustración. Eso no es paciencia activa. Eso es espera con desgaste. La paciencia activa, en cambio, cuida el corazón durante el proceso, porque sabe que cómo esperas es tan importante como qué estás esperando. La paciencia activa también aprende a confiar sin entender. No necesitas comprender todo el proceso para poder confiar en el carácter del Dios que lo conduce. No necesitas ver el final del camino para dar el siguiente paso que Dios te muestra hoy. La fe activa no exige explicaciones completas antes de moverse. Se apoya en la fidelidad de Dios, y esa fe, aunque callada y sin aplausos visibles, es poderosa. Porque no depende de lo que ocurre afuera, depende de una relación. La paciencia activa transforma también la forma en que oras.
Dejas de llegar a Dios con urgencia desesperada exigiendo resultados, y empiezas a llegar con entrega, con la disposición de alinearte con lo que Él tiene preparado, no con lo que tú calculaste que debería ser. Eso no apaga la fe, la profundiza, porque la fe que aprende a decir no mi voluntad sino la tuya, es la fe que finalmente puede descansar. La paciencia activa también te enseña a vivir el presente sin que el futuro incierto te robe la paz del hoy. A disfrutar lo que sí tienes mientras esperas lo que todavía no llegó. A crecer en el proceso en lugar de vivir paralizado esperando que el proceso termine para empezar a vivir. Dios no honra la prisa, honra la fe perseverante. No la fe ruidosa ni la fe impulsiva, la fe constante, la que permanece cuando el panorama no cambia, la que sigue aunque nadie aplauda. La paciencia activa es una declaración silenciosa que dice, Dios, confío en ti aunque el proceso sea más largo de lo que esperaba. Y esa declaración mueve cosas en el reino de Dios, porque Dios trabaja con quienes confían, no con quienes presionan. La paciencia activa también protege de decisiones impulsivas tomadas desde la desesperación. Protege de relaciones que parecen buenas pero que no están alineadas con el tiempo de Dios. Protege de caminos que se ven como salidas rápidas pero que no llevan a donde necesitas ir. Muchas veces agradeces después por no haber recibido lo que pediste en el momento exacto en que lo pediste, porque la paciencia te salvó de algo para lo que no estabas listo. Si hoy sientes que la paciencia te está costando más de lo que imaginabas, escucha esto. Si sigues esperando, si sigues confiando, si sigues obedeciendo, no es señal de debilidad, es señal de que tu fe está viva. La paciencia no te está deteniendo, te está preparando para recibir lo que viene y para sostenerlo cuando llegue. No te está atrasando, te está fortaleciendo, y cuando llegue el momento correcto, entenderás que la paciencia no fue tiempo perdido, fue el terreno donde tu fe se volvió firme. Dios trabaja más cuando todo parece quieto. Hay una verdad que cuesta creer cuando estás en el centro de la espera. Dios trabaja con mayor profundidad cuando todo parece detenido. El corazón humano asocia movimiento con acción y silencio con abandono. Asocia resultados visibles con presencia de Dios y quietud con ausencia de Dios. Pero el reino de Dios no opera con esa lógica. Cuando no hay señales claras, cuando no hay respuestas que confirmen que algo se mueve, cuando todo parece exactamente igual que ayer. Dios no está inactivo, está trabajando en una dimensión más profunda de la que tus ojos pueden registrar. El problema no es que Dios no esté obrando. El problema es que solo hemos aprendido a reconocer a Dios cuando abre puertas de manera evidente, cuando mueve circunstancias de forma que no puede ser ignorada. Pero Dios también obra en el silencio, en lo oculto, en lo que todavía no puede ser mostrado. La Biblia lo revela una y otra vez. Antes de la creación visible había silencio. Antes del amanecer hay oscuridad. Antes del crecimiento hay raíz. Dios es experto en trabajar debajo de la superficie, y lo que está debajo de la superficie no siempre puede verse desde afuera. Cuando sientes que todo está detenido, Dios suele estar preparando lo que viene. Si Dios mostrara todo lo que hace mientras esperas, tu fe dejaría de ser fe. Se convertiría solo en observación. El silencio protege el proceso. Muchas veces Dios calla no porque te ignore, sino porque te cuida. Te cuida de adelantarte. Te cuida de intervenir en procesos que todavía no están listos. Te cuida de recibir cosas para las que todavía no estás preparado para sostenerlas. Cuando todo parece quieto, Dios trabaja primero en el interior, porque antes de cambiar escenarios, Dios cambia corazones. Antes de mover circunstancias externas, Dios forma carácter interno. Antes de abrir puertas que están afuera, Dios fortalece convicciones que están adentro, y eso no se ve de inmediato. Tú sigues orando, sigues esperando, sigues creyendo con lo que tienes disponible ese día, y aparentemente nada cambia. There's a new way to Sweetgreen. Meet Wraps. Handheld, hearty, and made for life on the move. With bold, chef-crafted flavors, fresh ingredients, and over 40 grams of protein, they're built to satisfy without slowing you down. Try Wraps today in the app or at order.sweetgreen.com. Available at all participating locations.
pero por dentro algo se está acomodando. Dependencias equivocadas están siendo removidas. Heridas que influían en tu fe están siendo tocadas. Patrones de pensamiento están siendo transformados. Deseos están siendo alineados con lo que Dios quiere para tu vida. Ese trabajo interior es silencioso, pero es esencial. Porque si Dios respondiera afuera sin haber trabajado adentro, el resultado podría lastimarte en lugar de bendecirte. Dios nunca actúa con prisa porque ve el impacto completo de cada respuesta. Lo que tú ves como demora, Dios lo ve como preparación. Cuando todo parece quieto, Dios también trabaja en lo que te rodea. Aunque no lo percibas, Dios está moviendo piezas. Está hablando con personas que todavía no conoces. Está cerrando caminos que parecerían atractivos, pero no serían sanos para ti. Está alineando circunstancias. Está preparando encuentros. Está organizando tiempos que desde tu perspectiva no puedes ver. Hay bendiciones que no dependen solo de ti. Dependen de múltiples factores que deben coincidir en el momento correcto. Y mientras tú esperas, Dios está coordinando lo que tú no puedes controlar. Eso toma tiempo. Ese tiempo no es desperdicio. Es precisión divina. Cuando todo parece quieto, Dios también trabaja en tu identidad. Muchas veces nuestra identidad se apoya demasiado en lo que hacemos, en lo que logramos, en lo que recibimos. Pero en la quietud Dios te recuerda quién eres más allá de los resultados. Eres su hijo. Eres amado. Eres sostenido. Eres visto. Aunque no haya logros visibles que confirmen tu valor, eres valioso porque Él lo dice. Y cuando aprendes a descansar en eso, en lugar de descansar en lo que produces o en lo que recibes, algo profundamente sanador ocurre en el interior. Cuando todo parece quieto, Dios también te está enseñando a escuchar de otra manera. El ruido distrae, la actividad constante confunde, pero el silencio afina el oído espiritual. Muchas personas descubren la voz de Dios, no cuando todo se mueve, sino cuando todo se detiene. En la quietud el corazón se vuelve más sensible a los detalles pequeños donde Dios habla. En una convicción interior, en una paz que no tiene explicación racional, en una dirección suave que en los momentos de ruido habrías ignorado. Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y solo quien aprende a permanecer en quietud puede escucharlo. Cuando todo parece quieto, Dios sigue siendo el mismo Dios que siempre fue. Sigue guiando, sigue sosteniendo, sigue obrando, aunque no lo veas. El problema no es que Dios no esté trabajando. El problema es que esperamos que lo haga según nuestro ritmo, nuestro método y nuestro calendario. Pero Dios trabaja desde la eternidad, no desde la urgencia. Desde la sabiduría, no desde la presión. Desde el amor, no desde la ansiedad. Y lo que produce desde esa dimensión siempre supera lo que la prisa humana podría haber producido si hubiera forzado el resultado antes de tiempo. Y cuando llegue el tiempo correcto, cuando lo que hoy parece quieto empiece a moverse, entenderás que ese silencio no fue ausencia. Fue preparación, fue protección, fue amor en su forma más profunda. El amor que no actúa desde la urgencia humana sino desde la sabiduría eterna. El amor que prefiere esperar el momento exacto antes de dar lo que fue pedido demasiado pronto. Fue amor que no sabe actuar de otra manera que no sea desde la perfección. Las esperas de la Biblia que transformaron la historia. La Biblia no es un libro de personas que tuvieron todo fácil. Es el registro de personas que esperaron. Personas que confiaron cuando no había evidencia visible de que valiera la pena seguir confiando. Personas que permanecieron cuando hubiera tenido mucho sentido rendirse. Y si algo revela esta galería de esperas, es que Dios nunca desperdicia el tiempo de quien confía en Él. Noé no esperó días ni semanas, esperó años, construyendo un arca enorme en tierra seca, sin lluvia, sin ninguna señal visible de que el diluvio vendría, rodeado de un mundo que probablemente lo consideraba fuera de la realidad. Noé no tenía evidencia externa de que tenía razón, solo tenía la palabra de Dios. Y eligió esa palabra sobre todo lo que sus ojos podían ver. Cada tabla que colocaba en el arca era un acto de fe. Cada día de trabajo sin lluvia visible era un día de obediencia sin confirmación inmediata.
Y cuando finalmente llegó el momento, Noé ya estaba listo. No porque el tiempo lo había debilitado, porque la espera lo había preparado para el acontecimiento más grande de su generación. Ruth perdió todo en tierra extraña. Enviudó joven. Su horizonte humano era oscuro. Lo más razonable hubiera sido volver a la tierra de su origen y comenzar de nuevo entre los suyos. Pero Ruth eligió quedarse. Eligió la fidelidad, aunque no tuviera garantías de que esa fidelidad sería recompensada. A donde tú vayas, yo iré. Esa declaración no venía de certeza sobre el resultado. Venía de la convicción de que había algo más importante que la seguridad propia, y en esa fidelidad en tierra ajena, sin poder ver a dónde llevaría, Ruth fue encontrada. No buscó a Buz. Buz la encontró a ella mientras ella simplemente era fiel en lo pequeño que tenía. La espera de Ruth no fue una espera de cruzar los brazos, fue una espera activa, de trabajo, de fidelidad, de integridad, y lo que vino no fue solo una provisión, fue una historia que se convirtió en parte del linaje eterno. Pablo y Silas no estaban en un retiro espiritual cuando algo extraordinario ocurrió. Estaban en la cárcel, en la oscuridad, con los pies en el cepo, después de haber sido azotados, y eligieron cantar, no porque las circunstancias lo justificaran, no porque el panorama externo les diera razones para la alegría. Eligieron adorar desde el lugar más oscuro de su proceso. Y en medio de esa adoración imposible, los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Pero fíjate en lo que el texto dice. No solo se abrieron las puertas de Pablo y Silas, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Lo que dos personas decidieron hacer en su noche más oscura terminó liberando a todos los que estaban encadenados con ellos. Tu decisión de adorar en tu noche más oscura no solo te afecta a ti, puede afectar a todos los que están atados en el mismo espacio donde tú estás. Lidia de Tiatira no estaba buscando una revolución espiritual, estaba en su trabajo habitual junto al río cuando Pablo llegó a predicar. Pero el texto dice algo que es fundamental. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Señor le abrió el corazón. No fue la elocuencia de Pablo lo que la transformó, fue la apertura que Dios produjo en ella. Lidia respondió con todo lo que tenía. Abrió su casa, ofreció su hospitalidad. Y lo que comenzó como un corazón abierto a una predicación junto a un río se convirtió en la primera iglesia en suelo europeo. Las grandes historias de Dios comienzan con corazones dispuestos a escuchar. Con corazones que en lugar de estar cerrados por el cansancio de la espera, se mantienen abiertos a lo que Dios quiere hacer con lo que tienen. Bernabé no tiene los relatos espectaculares que tienen otros personajes bíblicos, pero hay algo sobre él que cambia el curso de la historia cristiana. Cuando todos desconfiaban de Pablo después de su conversión, Bernabé lo acompañó. Lo presentó, dio su testimonio por alguien a quien nadie más quería dar una oportunidad. Bernabé esperó lo mejor de las personas cuando las circunstancias sugerían lo peor. Y esa disposición de creer en alguien a quien nadie más creía, terminó dando al mundo al apóstol que escribiría gran parte del Nuevo Testamento. Y ese es el patrón de la fidelidad en la espera. No siempre ves el impacto de lo que haces mientras lo haces. Solo después, desde la perspectiva que el tiempo da, se revela el peso de lo que parecía pequeño. Bernabé no vio el resultado de lo que hizo. Simplemente fue fiel al impulso del Espíritu Santo de dar espacio a alguien que todavía no había demostrado lo que llegaría a ser. Eso es la fe en acción. Hacer hoy lo que el Espíritu indica sin saber exactamente lo que ese acto producirá en el futuro. Todas estas historias revelan el mismo patrón. Nadie fue olvidado. Nadie esperó en vano. Nadie fue formado para nada. La espera no retrasó el plan de Dios. Lo profundizó. La espera no negó la promesa. La maduró. La espera no destruyó la fe. La fortaleció. Y si Dios actuó así con cada uno de ellos, con esperas que desde adentro parecían eternas e injustas y sin sentido, lo mismo hace con lo que llevas esperando tú, con la misma fidelidad, con el mismo cuidado, con el mismo propósito que no siempre se puede ver mientras se vive, pero que siempre se comprende cuando se mira hacia atrás.
Lo que Noé construyó en tierra seca fue ridículo para todos los que lo observaban, hasta que llovió. Lo que Ruth eligió en tierra extraña fue costoso desde cualquier perspectiva humana, hasta que fue vista por quien podía verla de la manera correcta. Lo que Pablo y Silas hicieron en la cárcel a medianoche no tenía ningún sentido estratégico, hasta que los cimientos se sacudieron. Lo que Lidia hizo al abrir su casa fue un gesto pequeño y cotidiano, hasta que se convirtió en el suelo donde nació la primera iglesia en Europa. Ninguno de ellos vio el final cuando estaba en el medio. Ninguno entendió completamente el proceso mientras lo vivía. Solo desde el otro lado, con la perspectiva que el tiempo da, se puede ver lo que Dios estaba haciendo mientras todo parecía quieto o incierto. Tu espera tiene sentido, tu proceso tiene propósito, tu silencio no es abandono, estás siendo preparado. Pero ¿qué forma Dios mientras esperas? La espera no es un espacio vacío, aunque se sienta así. Para el corazón humano esperar suele significar perder tiempo, quedarse atrás, ver cómo otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar. Pero para Dios la espera es un terreno fértil. No es tiempo perdido, es el tiempo más productivo del proceso, aunque desde adentro se sienta exactamente lo contrario. Un lugar donde trabaja con profundidad, con intención, con un amor que muchas veces no se percibe de inmediato. Mientras esperas, Dios forma confianza real, no la confianza que funciona cuando hay resultados, sino la que se sostiene cuando no los hay. Mientras todo va bien es fácil decir que confías en Dios, pero cuando no hay respuestas, cuando el tiempo se alarga y el silencio pesa, la confianza deja de ser una declaración y se convierte en una decisión que tienes que tomar cada día. Decidir confiar cuando no ves. Decidir permanecer cuando sería más fácil rendirte. Esa confianza no es débil, es profunda. Mientras esperas, Dios forma paciencia espiritual, no una paciencia resignada ni amarga. Una paciencia viva que aprende a descansar sin desesperarse, que te enseña a no reaccionar desde la ansiedad, a no forzar lo que no está listo, a no tomar decisiones desde el miedo. Esa paciencia es un regalo que no se puede comprar ni apresurar. Solo se forma en el tiempo de la espera. Mientras esperas, Dios forma humildad. La espera confronta el orgullo de una manera que nada más puede hacerlo. Confronta la idea de que todo depende de ti, de que puedes forzar los procesos con suficiente esfuerzo. En la espera reconoces tus límites, y lejos de ser algo negativo, ese reconocimiento abre espacio para que Dios actúe con libertad. Porque Dios no se impone, actúa donde encuentra un corazón rendido. Mientras esperas, Dios forma discernimiento. En el silencio empiezas a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que deseas y lo que realmente necesitas, entre las voces externas y la voz de Dios. Ese discernimiento te protege, porque no todo lo que se abre viene de Dios, y no todo lo que se cierra es rechazo. Mientras esperas, Dios forma sanidad interior. Hay heridas que permanecen escondidas hasta que la vida se detiene. En la espera, Dios saca a la superficie emociones no resueltas, miedos antiguos, dolores que habías aprendido a ignorar, no para lastimarte, para sanarte, porque Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere sanar tu corazón. Y muchas veces esa sanidad solo puede ocurrir cuando dejas de correr, cuando el ritmo baja, y hay espacio para que lo que estaba escondido pueda ser visto y tocado. Mientras esperas, Dios también está fortaleciendo tu identidad. Cuando no hay logros visibles, aprendes a descansar en quién eres en Dios en lugar de en lo que produces. Aprendes que tu valor no depende de resultados, ni de respuestas, ni de avances externos. Eso libera profundamente el corazón, porque te permite vivir desde la seguridad y no desde la presión de demostrar que eres suficiente. Mientras esperas, Dios forma una fe que no depende de emociones, una fe que no se quiebra cuando el ánimo baja, una fe que aprende a sostenerse en los días grises. Mientras esperas, Dios también está formando obediencia silenciosa. Obedecer cuando hay resultados es relativamente fácil. Obedecer cuando no hay ninguna señal visible de que la obediencia está siendo registrada es un acto profundo de fe. Seguir orando, seguir siendo honesto, seguir haciendo el bien, aunque nadie lo vea y aunque no lleguen aplausos.
Esa obediencia agrada profundamente a Dios, porque demuestra que no lo sirves solo por lo que recibes, sino por quién es Él. Mientras esperas, Dios ajusta tus prioridades, te ayuda a ver qué era esencial y qué no, qué relaciones necesitaban revisión, qué expectativas estaban fuera de lugar. Dios no quita por quitar, ordena para cuidar, y el resultado de ese orden interno es una claridad que no tenías antes de que comenzara el proceso. La espera no es castigo, no es abandono, no es pérdida de tiempo. Es formación, es preparación, es cuidado. Y aunque hoy duela, aunque hoy parezca eterno, lo que Dios forma en ti durante este proceso es exactamente lo que necesitarás cuando llegue la respuesta. Porque lo que Dios prepara no llega para destruirte, llega para sostenerte, y serás capaz de sostenerlo porque la espera te preparó para ello. ¿Qué pasa cuando ya no puedes esperar igual que antes? Llega un punto en la espera que es diferente a los demás. No es el inicio donde la esperanza está fresca, no es el medio donde la fe se ejercita. Es el punto donde el cansancio ya no es físico sino profundo, espiritual, silencioso. Es el punto donde sigues creyendo, pero ya no con la misma forma que antes. Ya no puedes orar con la misma energía del principio. Ya no puedes esperar con la misma expectativa que tenías el primer mes. Y muchas personas se juzgan por eso. Piensan que, porque ya no pueden sostener la fe de la misma manera, algo falló en ellas. Pero eso no es así. El cansancio no te descalifica, te hace humano. Y hay algo que necesitas saber cuando llegas a ese punto. Dios no te exige que esperes con la misma energía que tenías al principio. Te pide que no te vayas, que no sueltes su mano, que no abandones la fe aunque cambie la forma en que la sostienes. Hay etapas donde la fe ya no grita, solo permanece, no hace ruido, no declara con la voz alta del principio, solo persiste. Y esa persistencia callada tiene un valor que la fe entusiasta todavía no tiene. Ya no corre, solo camina. Ya no pregunta tanto, solo confía. Y esa fe, aunque cansada, tiene un valor que la fe entusiasta del principio todavía no tenía. Porque fue probada, porque sobrevivió la noche, porque demostró que no depende de emociones altas para existir. El cansancio también revela algo importante. ¿Dónde estabas apoyado? Cuando todo fluía, tal vez no notabas si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. Pero cuando todo se detiene, cuando el cansancio llega, queda claro en qué estabas apoyado realmente. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, también puede ser el inicio de algo más sólido, de una fe que ya no depende de resultados visibles para sostenerse. Dios no se aleja cuando estás cansado. La Escritura muestra que Dios se acerca especialmente a los cansados, a los que ya no pueden más, a los que sienten que su fe está débil pero no muerta. Cuando Elías llegó al límite y dijo basta, Dios no lo reprendió. Lo alimentó, lo dejó descansar, lo restauró de manera pausada. Porque Dios sabe que antes de volver a levantarte, muchas veces lo que más necesitas es descansar. El cansancio tampoco cancela lo que Dios prometió. Nada de lo que Dios te prometió se pierde porque estés agotado. La promesa no depende de tu energía, depende de su fidelidad. Puedes estar completamente agotado y aún así estar exactamente donde Dios quiere que estés en este momento. Puedes no entender nada del proceso y aún así estar caminando en la dirección correcta. Dios no te pidió que no te cansaras, te pidió que no te fueras. El cansancio también revela dónde estabas apoyado. Cuando todo fluía quizás no notabas si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. En los avances, en las respuestas, en la sensación de que algo se movía. Pero cuando todo se detiene, cuando el cansancio llega, queda claro en qué estaba tu seguridad realmente. Y ese descubrimiento, aunque incómodo, también puede ser sanador, porque te mueve de una fe que dependía de resultados a una fe que descansa en el carácter de Dios. Y hay una diferencia enorme entre las dos. El cansancio no cancela la fe, la prueba. Y la fe que sobrevivió el cansancio es más valiosa que la que nunca fue probada. Cuando estás cansado de esperar, descansa en Dios, no en tus propias fuerzas que ya se agotaron. En Él que nunca se cansa,
Porque aunque tú estés agotado, Dios sigue contigo. Ni un paso más lejos de lo que estaba cuando comenzó el proceso. Y sigue obrando, con la misma fidelidad del primer día, aunque tú no puedas verlo todavía. ¿Cómo aprender a esperar sin perder la paz? Nadie nos enseñó a esperar bien. Nos enseñaron a resolver, a actuar, a avanzar rápido, a no detenernos. Y cuando la vida nos obliga a esperar, el corazón entra en conflicto con todo lo que aprendió. Esperar se siente como estar detenido, como perder el control, como vivir en una incertidumbre que no tiene fecha de cierre. Y por eso muchas personas no pierden la fe durante la espera. Pierden la paz. Siguen creyendo en Dios, pero viven inquietas. Siguen orando, pero con ansiedad presente. Siguen confiando, pero con el interior tenso. Y Dios no quiere que esperes de esa manera, porque la espera que Dios diseña no fue hecha para robarte la paz. Fue hecha para enseñarte a descansar en un nivel más profundo del que conocías antes. El primer error es pensar que la paz llegará cuando la espera termine. Cuando esto se resuelva, estaré en paz. Cuando Dios responda, podré descansar. Cuando todo cambie, me tranquilizaré. Pero la paz que depende de resultados siempre es frágil, porque siempre hay algo nuevo que resolver después de que lo anterior se resuelve. Dios no promete paz al final del proceso. Promete paz en medio del proceso. Filipenses 4, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que llega cuando todo es entendido. La que llega aunque no se entienda, la que no tiene explicación racional porque no viene de las circunstancias, viene de Dios. Aprender a esperar sin perder la paz comienza con aceptar que no todo está en tus manos. La ansiedad en la espera nace muchas veces de intentar controlar lo que Dios nunca puso bajo tu control. Controlar el tiempo. Controlar la forma en que llegará la respuesta. Controlar lo que otros piensan sobre tu proceso. Y cuando no puedes, la paz se va. Pero cuando reconoces tus límites y los dejas en las manos de Dios, algo cambia. Hay espacio para que Él entre, para que su paz entre. La segunda cosa que ayuda a esperar sin perder la paz es dejar de interpretar el silencio como algo negativo. El silencio de Dios no es vacío, no es indiferencia, no es rechazo. Cuando aprendes a ver el silencio como proceso en lugar de verlo como castigo, el corazón se tranquiliza. La paz crece cuando dejas de asumir lo peor sobre lo que no entiendes y comienzas a confiar en el carácter del Dios que sí entiende todo. La tercera cosa que ayuda es reducir el ruido que alimenta la inquietud. No toda la inquietud viene de la espera en sí. Mucha viene del ruido que la rodea. Opiniones ajenas que no ayudan. Comparaciones que erosionan la paz. Expectativas externas que presionan. Mientras más ruido consumes, más difícil es mantener la paz interior. Hay momentos donde necesitas callar voces externas para poder escuchar la calma que Dios quiere traer a tu interior. La cuarta cosa que ayuda es vivir el presente mientras esperas lo que falta. Una de las razones por las que la espera roba la paz es porque te lleva a vivir fuera del presente. Vives pensando en lo que no llegó todavía, en lo que falta, en lo que debería cambiar. Y mientras tanto el día de hoy pasa sin ser vivido. Dios no quiere que suspendas tu vida hasta que llegue la respuesta que esperas. Quiere caminar contigo mientras esperas. Quiere que vivas hoy plenamente, aunque el mañana no esté claro. Y al final, esperar sin perder la paz no depende de entender el proceso. Depende de conocer al Dios que lo conduce. Cuando sabes que Dios es bueno, que es fiel, que es justo, que te ama, la espera deja de ser una amenaza. No sabes cómo resultará, pero conoces a quien lo sostiene todo. Y eso calma el alma de una manera que ninguna explicación puede calmarla. Y cuando finalmente aprendes a esperar sin perder la paz, nada lo produce. Ni las circunstancias que siguen igual, ni las respuestas que todavía no llegan, ni el tiempo que continúa avanzando sin señales claras. Nada puede robarte esa paz, porque no vino de las circunstancias, vino de Dios. Y lo que viene de Dios no puede ser quitado por lo que ocurre alrededor.
La paz no aparece sola, se aprende. A veces después de haberla perdido varias veces. Y Dios no se cansa de enseñarla. Si hoy te cuesta esperar con paz, no te juzgues. Vuelve a Dios, vuelve a descansar, vuelve a confiar. Porque la paz que Dios da no depende de que la espera termine. Depende de que Él camine contigo mientras esperas. Y Él camina, siempre, en cada tramo del proceso, incluido el tramo donde estás hoy. Y cuando aprendes eso, la espera ya no te destruye. Ya no es una amenaza que debes sobrevivir. Se convierte en el proceso que Dios usa para llevarte a donde nunca habrías llegado por el camino corto. Te transforma. Señor, aquí estoy, no con todo resuelto, no con todas las respuestas que quisiera tener, no con la fuerza que tenía cuando comenzó este proceso, sino con lo que hay. Un corazón que ha esperado más de lo que pensó que podía esperar, y que a pesar del cansancio sigue aquí. Eso ya es suficiente para que Dios trabaje. No necesitas llegar con todo resuelto. Necesitas llegar con todo resuelto. Señor, tú conoces cada detalle de lo que llevo esperando. Conoces los días donde la fe estuvo fuerte y los días donde apenas pudo sostenerse. Conoces las noches donde pedí señales y el silencio respondió. Conoces el esfuerzo de seguir creyendo cuando las circunstancias no confirmaban la promesa. Hoy no vengo a exigirte respuestas, no vengo a darte un plazo, no vengo a decirte cómo deberías obrar. Hoy vengo a decirte algo más profundo que todo eso. Me quedo confiando, aunque todavía no vea el cambio que espero. Me quedo creyendo, aunque el proceso sea más largo de lo que calculé. Me quedo a tu lado, aunque el camino siga siendo incierto. Señor, enséñame a esperar sin endurecer el corazón, a esperar sin perder la paz, a esperar sin permitir que la ansiedad tome el lugar que le corresponde a la confianza. Hoy tomo la decisión de soltar lo que nunca fue mío para controlar. Suelto la necesidad de entenderlo todo. Suelto la presión de adelantar lo que tú no has movido todavía. Suelto la carga de pensar que si no me preocupo lo suficiente algo saldrá mal. Hoy deposito en tus manos lo que me pesa, lo que me preocupa, lo que me duele, lo que no puedo resolver con mis propias fuerzas. Tú sabes cuánto tiempo llevo en este proceso. Sabes cuántas veces quise rendirme. Sabes también por qué sigo aquí. No por mis fuerzas, porque tú me has sostenido cuando yo ya no podía sostenerme. Señor, cuando mi fe se sienta débil, sé tú mi fortaleza. Cuando mi esperanza se desgaste, sé tú mi descanso. Cuando el silencio pese más de lo que puedo cargar, sé tú mi paz. Ayúdame a confiar no solo cuando las cosas avanzan, sino también cuando todo parece detenido. Que en medio de esta espera mi corazón no se llene de amargura, sino de mansedumbre. Que aprenda a llevar la incertidumbre, sin que la incertidumbre me cambie hacia adentro de maneras que dañen. Que no se llene de temor, sino de confianza. Que no se llene de prisa, sino de esperanza. Señor, si todavía no llega la respuesta que espero, dame la gracia para seguir esperando bien. Si todavía no se abre la puerta que estoy buscando, dame la serenidad para no forzarla. Si todavía no entiendo el proceso, dame la fe para descansar en tu carácter, aunque no entienda tu método. Hoy declaro con humildad, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que tú eres fiel. Me quedo confiando porque nunca me has soltado. Me quedo confiando porque tu amor no depende de que las cosas estén resueltas para ser real. Tu amor es real ahora mismo, en este momento, con todo lo que hay y todo lo que falta. Con la fe que tengo y con las dudas que también tengo. Con el cansancio presente y con la convicción de que no me has soltado. Me quedo confiando porque sé que mientras yo espero, tú sigues obrando. Que el silencio que siento no es tu silencio. Que la quietud que percibo no es tu inactividad. Que estás trabajando en dimensiones que todavía no puedo ver, pero que son completamente reales, aunque todavía no lo pueda ver. Recibo tu paz, recibo tu descanso, recibo tu cuidado. Y aunque el camino continúe en silencio, aunque el tiempo siga avanzando sin respuestas claras, hoy decido permanecer. Amén. Si este mensaje habló a algo que llevas por dentro, recuerda esto. No estás solo en la espera. Nunca lo estuviste.
Aunque el silencio haya hecho parecer que sí, Dios ve lo que nadie más puede ver en tu proceso y sigue obrando, aunque todo parezca quieto, aunque el silencio pese, aunque el tiempo se haya extendido más de lo que esperabas. Permanece. No te vayas en el tramo final. Confía. Descansa. Dios ya está obrando en lo que todavía no puedes ver. Y si conoces a alguien que hoy también esté cansado de esperar, alguien que siente que la fe se debilita con el tiempo, comparte este mensaje. Porque a veces lo único que alguien necesita para seguir un día más es saber que no está solo, que lo que siente tiene nombre, que otros también llegaron al límite y siguieron, que el cansancio no los descalificó, que Dios siguió con ellos en el cansancio tanto como estuvo con ellos en la fortaleza, y que Dios sigue obrando, aunque todavía no se vea. Y cuando llegue el momento donde todo lo que pareció silencio sea revelado como preparación, dirás con el corazón lleno lo mismo que han dicho todos los que esperaron antes que tú. Valió la pena. Cada día valió la pena. Dios nunca llegó tarde. Llegó exactamente cuando tenía que llegar. Y el proceso que parecía tan largo desde adentro fue en realidad el tiempo exacto que necesitaba para que lo que llegó pudiera ser sostenido. Ni un día de más, ni un día de menos. Amén.